Vamos con Igual. el invitado. Le damos la cordial bienvenida al sociólogo David Chávez. Él es docente universitario y vamos a conversar los siguientes minutos. David, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Hola, Carla, Jaime. Siempre es un placer estar en Ecuador en Directo. Gracias por la invitación. Gracias, David. Sociólogo, un placer compartir con usted. Bueno, iniciemos con esa pregunta que yo me hacía al inicio. 17 candidatos. ¿Es sinónimo o muestra de democracia en el país? ¿Sinónimo de polarización, descontento o de básicamente no llegar a acuerdos ni la derecha ni la izquierda? Porque los candidatos ahí se distribuyen ya no solamente en la izquierda, sino también en la derecha. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo coincido con que, como has dicho bien, esto es un signo de la crisis de la democracia en el Ecuador. O sea, no tanto porque haya tantos candidatos, creo que eso puede ocurrir en democracias como las latinoamericanas y particularmente como la ecuatoriana puede pasar. Pero lo que es abrumador es que en la situación de crisis que vive el país, es decir, este país está a punto de volverse un estado inviable, que en esa situación los políticos no tengan un mínimo de decencia para saber que asumir la presidencia es una enorme responsabilidad para empezar a reconstruir. Es decir, yo siempre uso esta figura de empezar a tomar los pedazos que han dejado los últimos gobiernos de país y empezar a pegarlos de nuevo. Eso es una responsabilidad gigantesca, es una responsabilidad histórica. Y los políticos están en otra sintonía, o sea, no se conectan con esa realidad. No quiero decir que todos, yo no soy amigo de meter a todos en el mismo saco, pero gran parte de esos desconocidos o casi desconocidos que se han postulado, que no tienen ninguna opción, me parece que son tremendamente irresponsables. Y hay un segundo concepto, ahí voy a sociologizar un poco. En sociología se maneja desde la sociología clásica una idea básica de que en las sociedades modernas, cuando aumentan las expectativas de ganar algo, aumentan las posibilidades de que la gente participe y también aumentan las posibilidades de frustración colectiva. Lo que me parece es que en ese sentido, las últimas experiencias han demostrado literalmente, esto no es metafórico, no es retórico, literalmente que cualquiera puede ser presidente. Cualquiera. Justamente. ¿No? Sociólogo, no sé, me da la impresión, usted me corregirá, ¿no? Si en el caso de pronto mi pensamiento está equivocado, pero yo siento que los últimos dos gobiernos nos han dejado la vara tan abajo, que piensan que cualquiera puede ser presidente. A lo mejor les funciona el TikTok, a lo mejor pasa algún evento de esos inesperados que sucede en el Ecuador, y cualquiera de esos, cualquiera, sin distinción, los 17, cualquiera podría llegar. Entonces siento que se está midiendo muy bajo el nivel que debe de tener un candidato para tomar las riendas de un país y manejar esa responsabilidad tan grande. Absolutamente de acuerdo. Ese es el problema de fondo. Y ese es evidentemente otro signo de la gravísima crisis democrática que tenemos. Es decir, las últimas elecciones nos han dejado esa experiencia. Entonces, y ahí hay que ser precisos en la lectura, ¿eh? Los políticos son irresponsables, porque digo, si a mí me ofrecen un cargo de director de algo, ¿no? O sea, yo no me siento capacitado o siento que la situación es muy difícil porque no tengo experiencia, porque no tengo equipo, porque no tengo todo lo que se requiere, lo honesto, lo ético, es decir, no puedo asumir ese cargo. Entonces sí, hay una responsabilidad de los políticos, pero está el otro lado de la moneda. En esta situación también hay una responsabilidad de los electores. El mensaje que les hemos dado a los políticos es exactamente el que acabas de decir, Carla. Es decir, cualquiera por un golpe de suerte. Yo me he animado a llamar que las elecciones se están volviendo en estricto sentido una lotería. Es decir, uno compra el boleto y le puede tocar. O sea, no importa, inclusive puede no hacer nada. Y le puede tocar. Por ahí puede haber dicho una frase, una intervención que le llama la atención a la gente, alguno de estos golpes de efecto electorales, y de pronto resulta. Es lo que pasó con Lasso y es lo que pasó con Noboa. Efectivamente, la vara está muy abajo, pero también ahí habría que hacer una diferencia. Esto es más notorio en la derecha, y por eso vemos que han proliferado los candidatos de derechas de una manera absoluta en esta última elección, más que en la izquierda, ¿no? Que a la izquierda le cuesta mucho más. En la izquierda no hay una lotería, o sea, la lotería es en la derecha.
precisamente y sobre todo porque, como sabemos... Póngame la papeleta, por favor, mi querido Jorgito, le agradezco muchísimo. A ver, sociólogo, ¿qué cree que pasa por la cabeza del ciudadano común, de repente aquel que no le gusta mucho estar involucrado en temas políticos, cuando va a la urna y ve todos estos rostros? Porque es que ahí es cuando yo me pregunto y empieza a mirar todos estos rostros, ¿qué decisión toma? Y le pregunto esto porque sabe que últimamente las encuestadoras no es que aciertan. Entonces, ¿qué puede pensar el ciudadano común? Bueno, pero ahí hago un punto de orden sobre, siempre defiendo a mis colegas encuestadores, digo, usualmente aciertan en definir tendencias, que es lo que uno le puede pedir a una encuesta. El problema es que, sobre todo en los tramos finales de elecciones, en nuestras elecciones, los procesos son tan cambiantes que evidentemente anticiparlo 15 días antes, 3 semanas antes es muy difícil. Pero tendencias al menos sí miden, las encuestas sí dejan ver ciertas tendencias. Ahora, ¿qué sentiría? Digo, creo que para todos, ¿eh? Inclusive para quienes tienen una decisión sobre por quién votar, mirar esto va a generar una perplejidad y una frustración terrible, seguro. Es decir, a mí mismo, que soy alguien que estoy metido en la política, que más o menos identifico a todo, hay unos cuantos desconocidos que no sé ni quiénes serán, pero mirar esto a uno le deja perplejo. O sea, hasta para buscar al que yo creería o por el que estoy consciente que voy a ir a sufragar, tengo que mirar bien, pues, ¿no? Porque a lo mejor hasta me puedo equivocar. Exactamente. Y lo otro es que la gente que no ha decidido el voto mirará y hará un poco la suerte. Es que digo, esto de la elección casi como una lotería se está volviendo una realidad en el Ecuador. O sea, sabrá, por ejemplo, digamos, el que es anticorreísta, pero no está metido en la política, pero no sabe cuáles son todos los candidatos, mirará dónde está la candidata Luisa González del correísmo y marcará cualquier otra casilla, ¿no? Y viceversa, digamos. Es decir, la gente irá un poco, los que vayan con alguna decisión, con esta fijación de en medio de esa sábana que nos van a entregar, ubicar a su candidato o ubicar al candidato por el que no hay que votar. Es un poco como se ha venido votando últimamente y es el voto más peligroso, ¿no? Porque es como, no tengo que votar por este, rayo por cualquier otro. Y obviamente creo que habrá mucha gente que al ver esto sentirá un impulso inmediato de anular su voto. Sería como, no me voy a desgastar buscando candidatos aquí, trazo una sola línea y anulo mi voto, ¿no? Bien, ahora, en torno a esa, no sé si usted la puede visualizar, ¿sí puede visualizar la lista? No sé, sí, perfecto. En torno a esa lista, ¿no? Y estas famosas alianzas, unión, vamos primero con la unión de izquierda, vamos a hablar de la unión de las izquierdas. ¿Cuáles considera usted que pueden ser los partidos políticos que podrían llegar a una unidad? Con honestidad, así. Sí, no, yo no creo en la retórica esa de la unidad. Para pensar, digo eso, yo no creo en la retórica. Sí. Izquierdas porque en general eso ha sido sobre todo una retórica. En esta ocasión ha habido avances, eso hay que reconocerlo, y eso es sano, eso es bueno no para las izquierdas, no para el correísmo, el movimiento indígena, el Partido Socialista, es bueno para la democracia en el país. Por lo que decíamos de arranque, si los políticos no asumen con responsabilidad la situación de exacerbada crisis que estamos viviendo, entonces ¿quién? Que hayan hecho al menos el gesto de querer reunirse, de trabajar en tener un programa común, me parece que ya es un avance, aunque no lograra concretarse. Sin embargo, yo creo que ahí lo más probable es que la unidad sea la unidad tradicional entre las izquierdas anticorreístas tradicionales, es decir, el Partido Socialista, el MPD, el Pachacutic y quizá algún otro movimiento más, y el correísmo que de lado y le toque ir solo. Lo cual no significaría nada en realidad, porque lo novedoso de una unidad de las izquierdas es que logren aliarse con el correísmo. Es decir, ahí es donde habría algún sentido de novedad. Pero a mí me parece, lo ponía inclusive en Exas ayer, me parece que algunas de estas izquierdas tomaron esto más como un sainete para poder aprovechar y tener cierta notoriedad política, porque saben que marcan muy bajo en las encuestas, saben que son izquierdas marginales, que no disputan realmente la elección presidencial, y para lograr algo de notoriedad y tener algo de voto. O sea, no quiero menospreciar, que no se me entienda mal, no quiero menospreciar a ningún partido, solo voy a poner un ejemplo.
por ejemplo, el doctor Granja, que no es de ahora, ¿no? Siempre ha tenido sus diferencias con Rafael Correa. Al asumir ese rol, ¿no?, de discrepancia con él, le podría ayudar a sumar más bien protagonismo y agarrar de repente cierta parte del centro izquierda que no quiere nada con el correísmo. ¿A eso podríamos referirnos? Ojo, sin menospreciar a ningún partido, por supuesto. No, son los hechos objetivos. A mí me parece que esa es la, muy entre comillas, estrategia que está aplicando, no sé si el Partido Socialista, porque a su dirigencia le he escuchado en una posición absolutamente razonable, absolutamente ecuánime. Es una lástima. Honestamente, el que haya roto la posibilidad de unidad con el Partido Socialista, el candidato Granja, de esta manera, es una lástima, porque me parecía que la posición que he escuchado de los dirigentes hablaba más de un real interés por manteniendo discrepancias y señalando con toda claridad las críticas que han tenido siempre al correísmo, también abrir una puerta de diálogo a partir de reconocer también los avances que el correísmo tiene. Lo que acaba de hacer Granja es caer en el anticorreísmo más pedestre, más vulgar, más rudimentario que existe, y eso me parece que solo tiene una explicación, es tratar de aprovechar esa coyuntura para ver si capta votos del anticorreísmo más duro, pero el que se lleva el anticorreísmo duro por entero es la derecha, o la que se lleva el anticorreísmo duro por entero es la derecha. Cuando la izquierda apuesta a este tipo de estrategias, por eso lo ponía entre comillas, lo único que hace es fortalecer las posiciones de la derecha. Eso la izquierda, no voy a decir anticorreísta, la izquierda crítica del correísmo, no lo ha entendido en todos estos años. O sea, no se fortalecen ellos, más bien se han ido debilitando. Al asumir por entero, acríticamente, sin ningún ánimo de sospecha siquiera, el discurso, las críticas, las prácticas políticas que la derecha pone en juego en contra del correísmo, solamente fortalecen a la derecha. Ok, ahí está. Entonces, no se flagelen entre ustedes. Sus propios enemigos o rivales no son ustedes. A ver, ahora lo que sorprende justamente ahora, y es, como usted lo decía, ¿no?, ver muchos partidos de derecha. Y la derecha tampoco es que ha sido tan extensa, ¿no? Pero de repente ahora vemos Social Cristiano, vemos ADN, vemos Creo, vemos Construye, vemos Avanza. Y entonces nos preguntamos si todos estos partidos políticos de derecha siempre han tenido un objetivo, al final siempre se han unido, siempre han hecho fuerza, siempre han sido poder económico. ¿Qué pasa? ¿No les gustó Noboa? ¿Eligieron mal? ¿Qué pasó? ¿Están decepcionados también? ¿Por qué? Lo que pasa es que la derecha yo lo he dicho antes, creo que lo he dicho también acá, pero vienen viviendo una situación muy paradójica, curiosa en términos políticos. Yo trato de pensar en qué otro momento la política ecuatoriana pasó algo parecido, no recuerdo un momento semejante. ¿Y a qué me refiero? La derecha, por un lado, tiene una como tendencia, como posición e identidad política, tiene una legitimidad mayoritaria y muy consolidada en la población. Es decir, el electorado está votando hacia la derecha, lo hace de manera estructural, sistemática, hay una identidad política, es decir, no es una votación casual o en el aire, vienen votando sistemáticamente por la derecha ya hace varias elecciones. Entonces ahí hay un voto consolidado hacia la derecha como tendencia en general. Pero esa tendencia no tiene una representación política concreta y fija. Es decir, que se destaque y que se haya ido consolidando en el tiempo. O sea, no tenemos un Febres Cordero y un Borja como tuvimos en la antigüedad, o sea, como tuvimos hace años atrás. O sea, dos figuras representativas como tal, derecha e izquierda. Exacto. Costa, sierra. No hay un partido que represente a la derecha, no hay un liderazgo que represente a la derecha, no hay un proyecto, el que sea, aunque sea el proyecto neoliberal asumido como identidad, no hay una estructura partidista, y entonces en cada elección vuelve a aparecer este conflicto, y cada elección se convierte en realidad en una especie de primarias de la derecha, ¿no? Es decir, se va a votar porque al final el que gana las primarias es el que se queda con la presidencia, ¿no? Pero se va a votar por quién de ellos va a representar a ese sector del electorado que ahora es mayoritario. Y por eso también se facilita, esto se conecta con lo que decíamos antes. Entonces, como puede ganar cualquiera, porque además lo que prima en esa identidad política no
no es tanto el pro, no es tanto un proyecto, no es tanto un horizonte de país, sino más bien el anti, es decir, el anticorreísmo, el que no vuelva a Correa, el que no queremos ser Venezuela, el que no queremos un montón de cosas, todo lo que se ha dicho, ¿no? Entonces la identidad política está construida ahí y busca permanentemente representación política, pero los grupos de derecha, porque además yo les diría grupos, entre todos estos que vemos en la papeleta, partidos de derecha, son solamente el Partido Social Cristiano. Para mí es el único, ¿no? ¿Y por qué vemos partidos, por ejemplo, partidos que han estado conformados con una base de centro-izquierda, ahora con candidatos que son de grupos económicos fuertes? Por ejemplo, Amigos, Juan Iván Cueva, empresario, amigo. Juan Iván Cueva, empresario, lojano, con Cristina Reyes, que ha sido de derecha. Él tampoco es que ha sido un hombre progresista. O sea, simplemente han tomado el partido porque les ha dado la oportunidad y ya. Ahí no hay identidades. No hay ninguna identidad. Amigo es un partido de alquiler. O sea, yo me imagino a todos estos partidos como un rótulo adelante de la sede. Sí tienen sede. Se alquila. O sea, es así como están funcionando. Es la paradoja. O sea, por un lado, es partidos que no tienen estructura partidista y por tanto no tienen candidatos. Candidatos que aparecen de la nada. O sea, este señor empresario que está ahí con este partido que dices, Carlita, ¿quién es? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué posibilidad tendría de hacerse cargo de la tremenda crisis de este país? Pero no, el requisito es tener plata. Sobre todo en la derecha es eso, ¿no? Si tengo plata, puedo ser presidente. Esa es un poco la lógica para mí. Y tengo que alquilarme un partido. Entonces, no hay ideología posible, no hay nada de eso. El único partido, a mucha gente no le va a gustar lo que diga, pero el único partido realmente consolidado es de la Revolución Ciudadana. Además con proyección, con un proyecto, con liderazgos. La Revolución Ciudadana no tiene que preocuparse por quién pone de candidato. Por ahí a un analista le escuchaba de esos, o sea, no importa que el economista Diego Borja no tenga el nivel de aceptación esperado. Hay que decir las cosas como son. Porque la mayoría de los militantes de la Revolución Ciudadana no está de acuerdo con esa designación y es obvio, es entendible, porque no puedes estar de acuerdo con alguien que en su momento salió a despotricar contra el movimiento y contra el líder. O sea, es entendible, ¿no? Porque bueno, no todos disculpan de la misma forma. Pero eso no importa. Al final van a votar por el mismo. Sí, lo que pasa es que, a ver, la Revolución Ciudadana tiene, por un lado, para explicar esta cosa hacia adentro, es que tiene la experiencia Moreno y eso marca muchísimo a la militancia, ¿no? Entonces, y con justa razón, efectivamente, como has dicho, el problema de lo que significó Moreno, la traición, que no fue Moreno además solito, fue un grupo de gente que eran militantes del partido y que provocaron todo el daño al partido y al país que provocaron con Moreno. Entonces, las sospechas están más que justificadas. Que haya entrado Borja tiene que ver con los problemas o sea, que haya entrado Borja sin una aceptación mayoritaria dentro del partido, tiene que ver con los problemas de democracia interna que tiene la Revolución Ciudadana. Es decir, y eso es normal. Democracia interna líder real, Borja tendría legitimidad o habría sido otro candidato, pero tendría legitimidad hacia adentro. Pero es que el correísmo tiene que dar también mensajes hacia afuera. Y lo que están intentando con Borja es dar un mensaje hacia afuera. Y mantener ese equilibrio me parece que es sumamente difícil, porque ahí aplica un poco eso de palo porque bogas y palo porque bogas. O sea, si hacen una cosa, les dan duro, porque son cerrados, sectarios y ponen solo sus candidatos. Si se abren un poco, en cambio, les dan duro desde adentro, me ponen traidores, no sé qué. Es muy difícil, ¿no? David, ¿qué va a pasar si no hay alianza? Mira, yo creo que con alianza o sin alianza, las tendencias se van a decantar fácilmente como siempre. Yo ahí creo que el libreto está escrito, porque como digo, más allá de que en la superficie los políticos están jugando a la lotería, en las dinámicas estructurales de la política ecuatoriana, el electorado cambia poco. En los últimos años ha cambiado muy poco. Entonces, las tendencias más o menos se decantarán como ha ocurrido ya en las últimas elecciones. Tendremos un voto fuerte a favor del correísmo, un voto fuerte, o sea, un voto a favor de alguna candidatura de derecha que entre a la lid electoral y una segunda vuelta entre izquierda y derecha, el correísmo y algún candidato. ¿Y ese voto fuerte de la derecha es un voto un poco reciclado que viene de varios partidos o qué?
Mira, ahí lo que para mí todavía es una incógnita en esto es que podría haber una novedad que no se ha visto en las anteriores elecciones. Y es que tengamos por primera vez un candidato fuerte de derecha en primera vuelta. Pero lo planteo en condicional, podría haber, porque todavía es una incógnita, me refiero a Daniel Noboa. Es decir, si Daniel Noboa logra mantener los números que está mostrando en las encuestas hasta ahora de aprobación de voto, eso es una novedad. O sea, un candidato que entre con una votación en alrededor del 30%, que es una votación amplia, una votación significativa, en primera vuelta, eso es una novedad, y tendríamos por primera vez en primera vuelta dos candidatos fuertes de derecha, podrían inclusive proyectarse para ganar en primera vuelta, cualquiera de los dos. Esto sería una novedad. Ahora, la dispersión que hay en la derecha es porque me parece que los otros sectores de derecha, como bien apuntaba también Carla ya hace un momento, los sectores de derecha están viendo que pueden ganarle la partida a Noboa, que Noboa puede entrar en un proceso de desgaste todavía más acelerado y pueden ganarle el electorado que eventualmente podría votar por él. Ese es un riesgo que está ahí latente. Para mí, a mí me parece que solo un golpe de suerte podría ayudarle a Noboa a mantener el respaldo que tiene. Es muy probable que sobre todo si los problemas de seguridad siguen disparándose como están disparándose, vaya desgastado, porque además ha sido su bandera, ¿no? Que iba a pacificar el país, todo lo que ha dicho y todo el show que hace en torno a esto. Eso podría desgastarlo y las consecuencias de la crisis económica también, pero no es seguro tampoco, ¿no? La gente está votando mucha pasión más que con lo que realmente sienten el día a día de la gestión política, pero todavía eso es una incógnita. Creo que el desgaste en Noboa sigue, no es tan acelerado como fue en algún momento, pero habría que ver también cómo se posicionan las derechas en este último tramo, porque podrían empezar a quitarle la mano, y si se van los medios de comunicación, si se van algunos sectores empresariales del apoyo a Noboa simplemente se desploma. ¿A quién le va a restar Jan Topic? A Noboa, sin duda. O sea, esa disputa es ahí va a haber una... O sea, a Noboa no le cayó bien, no le cae bien esa candidatura. ¿Perdona? A Noboa no le cae bien esa candidatura. No, a Noboa no le caen bien, creo yo, ninguna de esas candidaturas que están hacia la derecha. Bueno, las que tienen más posibilidad, ¿no? Quizá el señor amigo del que hablábamos. No, pero hay que andarse con cuidado por la propia experiencia de él. Tenía el 3% de los votos, terminó siendo presidente. Pues cualquiera que entre con un poquito de porcentaje de voto podría ser presidente. Pero creo que las principales amenazas son efectivamente, bueno, estará Kronfle, estará Topic, y algún otro candidato que se me escapa, que son los que más posibilidad, Cucalón con Construye, que son quizá los que podrían tener alguna posibilidad, a pesar de que están marcando números todavía muy bajos, pero habrá que ver qué ocurre ya con las candidaturas puestas en firme, digamos. ¿Qué puede pasar con Issa si va como candidato a la presidencia? No mucho, creo. Yo voy a ser también políticamente incorrecto con esto. Yo creo que Leonidas Issa es un magnífico dirigente social, como no se había visto en mucho tiempo en el movimiento indígena, pero no es un buen político y no es un buen candidato presidencial. Me temo que los números además lo están diciendo, ¿no? Los números que tiene Issa no son muy alentadores y creo que logrará consolidar y le servirá para consolidar la votación de las bases del movimiento indígena, para equilibrar un poco las tensiones que hay al interior del movimiento indígena, que son muy fuertes, y quizá para lograr con eso poder alcanzar algún tipo de negociación, eventualmente con el correísmo, que casi con seguridad será la fuerza que pase a segunda vuelta en el campo de las izquierdas, y quizá lograr algún acuerdo, si es que no logran uno ahora, quizá lograrlo en segunda vuelta, y además tener un bloque de asambleístas importante en la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, más le conviene a la CONAIE, a Pachacutic e Issa hacer una alianza, pero esa alianza debería ser ¿por qué lado? ¿Socialista o Revolución Ciudadana? O sea, yo ahí diría falso socialismo o verdadero socialismo. Yo creo que tendría que ir... O sea, lo que va a sumar a las izquierdas, a cualquiera, estas izquierdas no correístas, digamos. Lo único que les puede sumar realmente es lograr un acuerdo con la Revolución Ciudadana. Y al movimiento indígena en particular. Yo creo, y además de lo que hemos visto hasta ahora, quienes siguen en la mesa, quienes se siguen tomando en serio la posibilidad de la unidad de las izquierdas, son principalmente los sectores vinculados, es el movimiento indígena, es el Pachacutic, la CONAIE. Entonces, me parece que en ese sentido, si logran alcanzar algún tipo de alianza básica, mínima, algún acuerdo mínimo, quizá no una alianza de gobierno, quizá una alianza parlamentaria,
alguna cosa que dé un signo de unidad me parece que sería un gran avance y que les sumaría a ambos. Pero me parece que por ahí hay realmente una suma que puede ser importante. Y de hecho, solo entre estas dos fuerzas, además, me parece que con el MPD obviamente ya sabemos cómo son las cosas y con el Partido Socialista luego de ese bochornoso Sí estaba espectáculo. en conversaciones, ¿no? Pero ayer con lo que disparó Granja, creo que difícilmente vayan a sentarse nuevamente a conversar. Sí, sí, además, estos sí son partidos que suman muy poco cualquier unidad de izquierdas. Es decir, me parece, bueno, el Pachacutic tampoco ha tenido, digamos, un prontuario en lo que ha venido ocurriendo en el país, pero está el movimiento indígena, que tiene otras dinámicas y que ha sido el representante de los dos estallidos sociales más importantes, tiene ese acumulado político ahí. Entonces creo que ahí la alianza tiene un poco más de sentido, me parece. Y si se da la alianza, David, esa alianza podría ser que la CONAIE o Pachacutic pongan el candidato que a la vicepresidencia. Yo supondría que por ahí tendría que ser el acuerdo, ¿no? Es decir, algún Julio sentido. Nidas Isa. Creo que podría funcionar mejor en ese lugar la figura de Leonidas Issa. Pero, de todas maneras, vuelvo un poco al principio, Jaime, me parece que yo no creo, soy muy pesimista sobre la posibilidad de que haya un acuerdo con el movimiento indígena, es decir, de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena. Me parece que al interior del movimiento indígena eso es muy difícil de lograr. Si, como he dicho, Leonidas Issa es un destacadísimo dirigente social y dirigente del movimiento indígena, es precisamente porque, entre otras cosas, lee muy bien, interpreta muy bien las dinámicas internas del movimiento para lograr algo que ha sido una característica de los grandes dirigentes del movimiento indígena, lograr sostener los equilibrios internos para preservar la unidad del movimiento. Y eso a mí me parece que para Leonidas Issa es un obstáculo para llegar a un acuerdo con el correísmo. Es decir, para Leonidas Issa y para la dirigencia, porque además pensemos que no es una decisión de Leonidas Issa y de la dirigencia como tal. Esa tendría que ser una decisión de las bases del movimiento indígena. Y ahí es donde me parece que hay tensiones muy fuertes que un acuerdo con el correísmo podrían dispararlas todavía más. Entonces, yo supongo que la dirigencia va a prevalecer la idea de preservar la unidad del movimiento y lograr equilibrios mínimos entre las distintas posiciones políticas que hay en el movimiento. Entonces, veo muy difícil, o sea, subsanar ese escollo que significan las tensiones internas del movimiento, lo veo muy difícil para lograr un acuerdo con la Revolución Ciudadana. Espero equivocarme, pero creo que hay varios elementos que me hacen suponer que no va a ser muy posible. David, ¿cuáles son las provincias donde debería fortalecer el trabajo político la RC? Indiscutiblemente la Sierra. Es decir, la Sierra y la Sierra Centro en particular, pues la Sierra en general. Nota que los números que la Revolución Ciudadana ha tenido en las últimas elecciones en la Sierra en general son tremendamente desalentadores. Y es porque cuando yo hablaba hace un momento de que hay una tendencia mayoritaria en el electorado de derecha que se ha consolidado en este tiempo, que está consistentemente enraizada en buena parte de la población, en donde esto es visible con toda evidencia, es en las clases medias de la Sierra. Entonces, es ahí donde hay que trabajar y es ahí donde además yo creo que el correísmo está haciendo una interpretación adecuada del contexto en este momento. De inicio, me parece que habrá que ver cómo lo procesan en la campaña y cómo generan mensajes concretos. Pero más allá de que esto, algunas de las izquierdas que viven en algunos cafés en donde se discute entre 4 personas, no han logrado entender y les llevó a decir, por ejemplo, que por estas expresiones Correa es de derechas, me refiero a que cuando Correa dice es preferible frente a ciertas izquierdas, es preferible pensar en conectarse con derechas nacionalistas, con derechas con sentido de país, con empresarios comprometidos con el país, etcétera, el correísmo está entendiendo que el mensaje hacia las clases medias es ese, es decir, y no es además un mensaje demagógico, Jaime, que es lo que me parece más interesante, porque la derecha en estos años logró construir la imagen de que el correísmo era antiempresarial. Y cuando uno mira los datos, no los discursos, la retórica, no lo que dicen en Ecoavisa, en Teleamazonas, o en El Universo, en El Expreso, sino los datos reales del gobierno de Correa,
En esos años se consolidó el sector empresarial de una manera impresionante. De hecho, los niveles de ganancias que tuvieron los grandes sectores empresariales de este país en esos años no han llegado a equipararse ni de lejos en estos últimos años con gobiernos de empresarios al frente. Pero ni siquiera es una retórica demagógica, que es la de nosotros le ofrecemos un proyecto a los sectores de derecha y a los sectores empresariales. ¿Y cómo creció el Producto Interno Bruto? Exactamente, es que no puedes hacerlo sin los sectores empresariales y duplicas el PIB. O sea, es eso de que además, insisto tanto, el correísmo creo que acierta en eso de recordar que acá el horizonte no es Venezuela, no es Cuba, no es Nicaragua, no es Argentina. El horizonte es el Ecuador del 2007 al 2017, mejorado, corregido, lo que fuese. Y me parece que en ese mensaje que quieren dar a los sectores empresariales, de algún modo yo interpreto, no sé si así lo pensaron, pero interpreto que lo de Diego Borja en la vicepresidencia también apela un poco a eso. También eso sirve para darle un mensaje a los sectores de la clase media, para desmitificar un poco estos cucos, estos demonios que les han metido en la cabeza de que el correísmo es antiempresarial, de que es el comunismo de Stalin o alguna cosa parecida. A pesar de que, digo, ahí hay un mensaje interesante, pero obviamente eso tendrá que convertirse en mensajes políticos, en campaña electoral, y habrá que ver, porque el nivel de enraizamiento del anticorreísmo en las clases medias serranas es muy, muy fuerte. Estamos dialogando con David Chávez, analista político, a través de Ecuador en Directo. Le voy a pedir a la gente que está conectada que no se olvide de seguir dando los likes, suscribirse al canal, que es importante, y los que pueden hacer un aporte a través del super chat, se lo agradecemos. David, entremos a otro tema, el tema de la inseguridad en este país. El día de ayer, en un evento latinoamericano que se desarrolla acá en Guayaquil, la ministra del Interior dijo que se ha bajado al 21% los homicidios en el Ecuador. ¿Lo que está diciendo la ministra es real o nos está mintiendo? Bueno, no tengo las cifras porque no es mi tema, no soy experto en seguridad y no tengo las cifras a la mano, digamos, en la cabeza, pero hasta donde recuerdo, escuché hace poco, cuando hicieron algún anuncio de este tipo anterior a este de ayer, a varios expertos en seguridad desmintiendo las cifras del gobierno y diciendo que no es cierto que los niveles que el gobierno presenta son aquellos a los que hemos llegado. Creo que ahí la evaluación gira en torno más bien, insisto, no voy a meter mucho en campos que no son mi especialidad, pero al escuchar a los expertos hay un consenso general. El gobierno carece de un plan sistemático, claro, que le permita combatir a la ola de inseguridad que vive el país, que ya ni siquiera es una ola, ya se ha vuelto una condición estructural, es decir, ya nos estamos acostumbrando a que el país vive violencia en todas partes, todo el tiempo, como casi como un hecho cotidiano de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, eso evidencia una sola cosa: el gobierno no está resolviendo los problemas de fondo respecto a la inseguridad. Creo que ahí no hay experto que no diga que ese es el problema, que no hay un plan, que no hay políticas de Estado, que no hay, ahora lo sabemos, mira la noticia de hace poquito nomás, de que otra vez estamos con el mismo problema que había con Lazo, de que el presupuesto de seguridad ni siquiera se ejecuta. Entonces, eso evidencia que no hay política, no hay voluntad política real de resolver el problema. Lo que hay es voluntad de show. 21% hasta el séptimo mes se había ejecutado. Y ministerios que solo el 2% tenía el Ministerio de Defensa, imagínate. Exacto, uno dice, ¿qué están haciendo? Se supone que los militares están en la calle, y no olvides que además nos subieron el IVA y nos lo están cobrando supuestamente para financiar la, entre comillas, guerra contra el narco. Y frente a eso pasan otras cosas que en este país, además, porque el otro registro de la pelea por la democracia, ¿no? De la pelea de las izquierdas, ¿verdad? Es la pelea por tener medios de comunicación más ecuánimes y objetivos, los grandes medios me refiero, ¿no? Y los medios alternativos dan una pelea titánica tratando de contrarrestar eso, pero me refiero a una cosa puntual. ¿Recuerda el escándalo de esta familiar, creo que era hermana o hermano, no lo recuerdo bien, del ministro de Agricultura al que se le encontró cargamentos de drogas? Vinculada al narcotráfico. Entonces, pero eso pasa desapercibido. Es decir,
Cuando se trata de cuestiones y operaciones políticas, como la que está haciendo la fiscal en estos días, la cobertura mediática es impresionante. Y el construir ahí unas interpretaciones y unos discursos que se posicionan. Cuando se trata de casos tan graves como que una muy cercana familiar al ministro de Agricultura está involucrada en esto, eso pasa completamente desapercibido. Como pasó en su momento con el propio caso Encuentro. Es decir, nunca le dieron el revuelo que debían haberle dado en su momento. Entonces, eso habla, ¿por qué vinculo todo esto? Porque eso habla de que aquí hay connivencia y encubrimiento de los grandes sectores de poder respecto al narco, porque están involucrados. Es decir, yo no encuentro otra explicación. Para mí no hay otra explicación. Lo hago como una deducción lógica, digamos. Claro. Si no los controlan como habría que controlarlos, la única explicación que uno puede encontrar es que hay al menos descuido, para ser ingenuos, digamos, ¿no? Al menos descuido y falta de competencia para controlar al crimen organizado. ¿Por qué no se fortalecen las investigaciones de lavado de activos? Acá yo no recuerdo que haya un caso específico de alguna gran estructura de lavado de activos, ¿no? Por ahí un juez, un fiscal de tercera línea que aparece recibiendo alguna plata por ahí. Es obvio que acá se está lavando un montón de plata. La pregunta es... De 3.000 y 5.000 millones de dólares. Es obvio que se está lavando y es muy difícil que eso no esté pasando por el sistema financiero. ¿Y cómo ingresa ese dinero del narcotráfico al país? Es que tienes todas esas preguntas. Es decir, el dinero entra para lavar un volumen de plata. Estamos hablando de alrededor del 3 al 5% del PIB. Para lavar un volumen de plata de esas dimensiones, no hay otra vía que ese dinero entre a la economía formal del país y al sector empresarial y a grandes grupos económicos. Y ahí yo me sustento esto un poco en lo que también los expertos que han estudiado esto en Colombia y en México advierten precisamente de que el narco no puede llegar a tener tal nivel de penetración en la sociedad si no logra construir una muy consistente estructura de lavado de activos que tiene vínculos directos, indirectos, explícitos, implícitos, como sea, con los sectores empresariales. Correcto. Sobre el tema de la vicepresidenta Verónica Abad, David, esa demanda y contrademanda, demanda la vicepresidenta, luego demanda la secretaria o asesora jurídica de la presidencia de la República, la señora Diana Jácome, a la señora Verónica Abad. ¿Qué lectura darle a todo esto? Igual, me parece que es otro patético, y subrayo, es un patético signo de la crisis de democracia que vive el Ecuador. O sea, vivimos una crisis democrática realmente grave por todo lo que ha rodeado este tema. O sea, desde el principio, porque notemos que esto no ha sido que la vicepresidenta fue dando signos progresivamente de que se estaba distanciando y de que podía convertirse en una opositora. Desde el día 1 de la posesión, Abad estaba excluida, Abad estaba fuera de escena y hicieron todo para neutralizarla. Esto ha ido escalando, esa es la situación. Entonces esto nos habla de que precisamente lo que hacíamos hace un momento, claro, para un sujeto que lo que hizo es aprovechar unos cuantos millones de los muchísimos que tiene para entrar a la lotería de la presidencia y en donde lo que quería era como probar cómo le iba, ¿no? Era literalmente entrar a un casino en Las Vegas y poner ahí unas monedas y jalar la máquina a ver qué le sale. O sea, no olvidemos que el presidente que tenemos ahora llegó a la presidencia con esa actitud. Con esa actitud de, o me compro el boletito de la lotería a ver si me sale, o me compro 10 porque tengo plata, qué sé yo. Entonces, era lógico que un gobierno que llegue en esas condiciones iba a tener este tipo de problemas, porque sencillamente estoy muy seguro de que Daniel Noboa no tenía ni idea de quién era Verónica Abad. O sea, es decir, estoy convencido de que esa fue una candidatura por medio de interpuestas personas, de gente indirecta que habrá dicho, necesito a alguien en la sierra para candidata, por ahí alguien le dijo, tengo a esta señora, como estaban seguros, creo yo, que no iban a ganar la presidencia, se lanzaron a la candidatura y ahí tenemos las consecuencias.
Y de ahí todo el relato que hace el gobierno me parece que es un relato delirante, que vuelve un poco... Es curioso este modo que tienen de gestión política en el gobierno. Lanzan rumores en contra de ellos mismos. O sea, recuerda cuando surgió aquello de la declaratoria de loco del presidente, ¿no? Ningún sector político había dicho absolutamente nada. En ningún momento, ni en la asamblea, ni fuera, ni en Twitter, en ninguna parte. Los primeros en salir a decir que le iban a declarar loco al presidente fueron ellos mismos. Valentina Centeno. Exacto. Y después tenías a todos los funcionarios de gobierno que funcionan algo así como un troll center. Lo querían declarar loco. Es un gobierno de TikTokers y troll center, ¿no? Entonces, y ahora el golpe de Estado. Y ahora es el golpe de Estado. Pero es la misma historia. Aquí nadie... De hecho, inclusive en medio de las primarias y todo esto, y de lo de la fiscal y todo esto, la agenda pública se ha llenado de eso, ¿no? Y de toda esta discusión. De la vicepresidencia se habla, pero se habla en un segundo, tercer plano. Ni siquiera los actores políticos están ya muy ocupados de lo que pasa con la vicepresidenta. Y son ellos los que salió el troll center de ministros a decir que lo que está preparando Abad es un golpe de Estado. Claro, ahí lo que queda como una incógnita es quién está con Abad. Eso sí, que obviamente no es del correísmo ni el Partido Social Cristiano siquiera. Yo no creo que vaya por ahí. Pero es una muy buena pregunta, digamos, plantearse quién está con Abad, quién está sosteniendo a Abad, porque es muy difícil creer que ella va a dar esta pelea si ella no está sostenida por alguien y si no tiene algún tipo de blindaje para poder pelear con Noboa, sabiendo que Noboa es un tipo que duda muy poco de utilizar todo el poder del Estado y todo su poder económico para triturar a quien tenga que triturar. Entonces, ahí a mí me queda esa incógnita, que no tengo respuesta, no es una pregunta. Y todo este estilo de hacer política de Noboa, ¿le está dando réditos políticos? En parte sí, por una razón, porque, o sea, no es que le ha permitido conseguir un gran apoyo, más bien lo que hemos visto es que su apoyo ha ido declinando y declinando de forma acelerada, pero le ha permitido al menos contener la caída, ¿no? Aparentemente hasta ahora, como te decía hace un momento, todavía habría que ver cómo se desenvuelve esto hacia el final de su mandato, pero de entrada uno diría que lo que ha hecho en este tiempo, o sea, este modo autoritario de ejercicio del poder, tiene una dirección clara, tiene un enfoque claro, y es sobre todo aplicar ese ejercicio autoritario de poder contra el correísmo, ¿no? Porque piensa que esto más o menos uno podría decir que ya ese viraje muy autoritario, yo creo que siempre tuvo visos autoritarios Noboa, pero este viraje muy autoritario ocurrió, no sé si viraje, este recrudecimiento autoritario, digámoslo así, ocurrió con lo de la embajada. Ya lo de la embajada marca la línea de vamos a mostrar que somos duros con el correísmo. Y creo que eso tiene un sentido estratégico, que es tratar de consolidar en esta falta de representación política que tienen esos sectores, tratar de consolidarse como el gran representante político del anticorreísmo más duro, o sea, del anticorreísmo más fuerte, más virulento, más violento, más salvaje. Entonces, yo creo que Noboa le está hablando a ese sector y está tratando de captar ese electorado. Hasta ahora pareciera que le ha funcionado, porque uno puede ver que es ese electorado, uno ve los movimientos en redes y eso, y ve que es ese electorado duro, anticorreísta, feroz, el que está respaldando fuertemente a Noboa. Se podría decir, y por sus números, se podría decir que tiene ahí al anticorreísmo duro de su lado. Le ha funcionado hasta ahora, no sé cuánto, porque tampoco creo que es una estrategia muy inteligente, o sea, funciona a partir de exacerbar el odio, de exacerbar todo esto, pero también esto pasa por tener buenas relaciones con la fiscalía, algunas otras cosas, que no sé si eso vaya a perdurar en el tiempo, pero me parece que hasta ahora, al menos lo que le ha permitido es evitar que haya una caída más estrepitosa de su apoyo. ¿Qué va a pasar si este gobierno se reelige 4 años más? ¿Qué podría pasar con el país? Es difícil saberlo, pero, o sea, es difícil saberlo en detalle. Yo sería incluso más preciso. Es difícil saber cuánto más nos hundimos y a qué tiempo, pero lo que sobre lo que no cabe ninguna duda es que nos seguiremos hundiendo en la misma deriva que hemos venido teniendo en los últimos años, porque Noboa, y esto es algo que hay que subrayarlo insistentemente, Noboa no significa otra cosa distinta a Lasso o a Moreno. Es decir,
Acá, más allá de las personas, el modelo, el modo de gestión política, el proyecto económico y político que se ha venido llevando a cabo es el mismo. Y ha habido una continuidad absoluta. Del anticorreísmo ya es casi política de Estado, por decirlo menos, ¿no? Y eso es en la esfera política. Pero el modelo neoliberal de destrucción del Estado, de destrucción de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de incapacidad total de control de la situación de seguridad. Este es un modelo que empezó con Moreno y ha continuado con Noboa. Ahí no ha habido ningún cambio. Entonces, volver a votar por Noboa es volver a votar por ese modelo. Y es garantizar que el país exclusivamente seguirá cayendo en picada en el profundo abismo en el que nos han metido estos gobiernos. Entonces, es muy difícil pensar que vamos a tener una situación distinta. Como digo, en ese caso, en el caso de que Noboa gane, que para mí hasta ahora es el escenario más probable, lamentablemente, si no es Noboa, otro candidato a la derecha. Inclusive, si Noboa se hundiese, me temo que todavía estamos en ese momento, o sea, mirándolo desde ahora, esto podría cambiar en los meses que vienen, pero mirándolo desde ahora, es como que el escenario más probable sigue siendo que gane la derecha. Entonces, como digo, yo no tengo dudas de que nos seguiremos hundiendo. La única pregunta que tengo es a qué velocidad y qué tan profundo vamos a caer. Pero nos vamos a seguir hundiendo. Y sí, me temo mucho que además, porque estos procesos se están volviendo cada vez más acelerados, los procesos de descomposición que está viviendo la sociedad ecuatoriana, porque no es solo la violencia de los grupos de delincuencia organizada y todo lo que estamos viendo, es además una descomposición violenta de las relaciones sociales en toda la sociedad ecuatoriana, y eso es grave, se expresa en la política, se expresa en la economía, en todo lado. Nos estamos descomponiendo como sociedad, y creo que seguir en este modelo sería una catástrofe para el país. La última, David, ¿qué lectura darle al tema de la fiscal? El fin de semana allanó oficinas de 2 juezas nacionales porque concedieron un habeas corpus a Wilman Terán para que sea trasladado a la capital de la República, a la cárcel 4. Salió la Corte Nacional de Justicia, pues, a través de un comunicado un poco tibio, pero bueno, se pronunció respaldando a las juezas. Luego la fiscal también sacó un comunicado y ayer la fiscal salió a través de un video a decirnos que está lista para el juicio político. ¿Esto tal vez es un elemento distractivo, lo de la fiscal, con el video? Mira, yo creo, no sé, yo más bien siempre lo veo de este modo, me parece que pasa con los presidentes que hemos tenido, o sea, con la gente que tiene poder real, ¿no? Y ha pasado también con Diana Salazar muchísimo. Para mí es más bien un ejercicio obsceno del poder. Es esta sensación que tengo de que saben que tienen tanto poder que no les importa, que no guardan las formas siquiera. Lo de Diana Salazar en estos allanamientos evidencia que estas juezas tomaron una decisión que no le gustaba a Diana Salazar y al equipo de fiscales y entonces les inician un proceso. Es una clara retaliación. A no ser que logren realmente probar que ahí hubo algún caso de corrupción, lo otro es una clara retaliación política, porque hay que verlo así, política de la fiscal contra las juezas. Pero recuerda que no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión, ya no tengo claro en mi memoria qué es lo que ocurría, tenía que ver con correísmo, eso sí. Algún juez decidió alguna cosa favorable al correísmo y tenías inmediatamente, en los tiempos de Moreno, ¿no? Inmediatamente después, reunidos al inefable Pablo Celi de aquella época y a Diana Salazar y a alguien más ahí, no recuerdo quién, para sancionar a los jueces. Entonces, es una política que se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Ahora hay algunos abogados, inclusive de derechas, que venían aplaudiendo todas las arbitrariedades de Diana Salazar y tratando de justificarlas jurídicamente, que recién ahora se dan cuenta que Diana Salazar actúa de forma arbitraria. Parece que son abogados de lento aprendizaje, creo, porque no se han dado cuenta que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Entonces lo de Salazar es de un cinismo y de una obscenidad del poder increíble. O sea, hace estos allanamientos e inmediatamente sale a decir que el juicio en la Corte, el juicio en la Asamblea Nacional, además es un narcojuicio, que es lo que ha dicho.
Es decir, es la fiscal general de la nación, no es la líder de un partido político, aunque actúa como tal, ¿no? Ella parece líder, la fiscalía es el principal partido político de la derecha, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro, y ella es la líder de ese partido. Entonces no deberían actuar así, pero ella actúa como si fuese la líder de un partido político. Claro, es la fiscal general de la nación, es la persona que más cuidado debería tener en lanzar acusaciones a diestra y siniestra y hacer golpes mediáticos para dañar la honra de la gente. Entonces, me parece que ahí lo que tenemos es eso, lo que está haciendo Diana Salazar además, y esto es el inicio, habrá que ver qué más hace. No recuerda el episodio de Gisela Garzón, que bajo la sospecha de que había difundido información personal, inmediatamente le iniciaron también un proceso. Entonces, la fiscal, para enfrentar el juicio político, lo que hará es poner en evidencia todo el poder que tiene. Y en términos objetivos, en este país, la fiscalía es el poder del Estado más poderoso que tenemos. O sea, el Ejecutivo no llega al nivel de la fiscalía. El legislativo tampoco. Y ahora, como bien has dicho, la Corte Constitucional, que efectivamente con ese comunicado que pusieron, lo único que muestran es el pavor que le tienen a la fiscal. Le tienen miedo. Tienen miedo. Entonces, el poder real es el de la fiscal. Yo lo he dicho muchas veces, cada vez pienso más que en este país no debemos elegir presidente de la República, sino fiscal general de la nación, porque en términos reales, esa es la instancia institucional del Estado con mayor poder en este país. ¿Y qué va a pasar cuando ya no esté? No sé, creo que ahí los amigos de la fiscal que hablan en inglés buscarán el mecanismo de garantizar una continuidad que les permita tener a alguien similar a Salazar. Difícil no es. Encontrar a alguien del nivel de Salazar y del nivel intelectual de Salazar y del nivel de lacayismo de Salazar no es difícil. Eso de descalificar narcojuicio, ¿quién nos está diciendo? Que todos son narcos los que están en la asamblea. No, es volver sobre esto que el anticorreísmo ha creado como una cortina de humo, ¿no? para desvanecer a toda la verdadera narcopolítica, que más bien está muy cerca de ellos. Todos los sectores anticorreístas han optado por construir este mito urbano de que la narcopolítica es el correísmo. Pero en el fondo creo que la fiscal sí teme en la decisión final del juicio político que terminen votando en contra de ella, ¿no? Los mismos socialcristianos que dicen ellos que están en contra del juicio político, en el fondo ellos creo que estarían pensando si es que votan a favor o en contra. Mira, ahí para mí no son claras todavía, no es clara la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea. Yo me temería que todavía, sobre todo después del episodio Muentes, ¿no? Todavía la Fiscalía tiene cuerda para mantener bajo control al Partido Social Cristiano. Pero evidentemente creo que ahí hay una disputa, ¿no? O sea, tienes razón en lo que dices, que de alguna manera, para decirlo coloquialmente, el Partido Social Cristiano estará con la sangre en el ojo, por todo lo que quisiera. Están heridos. Entonces, pero ahí también creo que depende de cuál serán los poderosos apoyos que tiene la fiscal, o sea, cuál será la posición de los poderosos apoyos que tiene. Me refiero particularmente a sus amigos que hablan en inglés, a los de la embajada. Porque también ahí puede haber movimientos, no tanto porque les interesa la democracia, ni mucho menos, sino porque para garantizar precisamente esa continuidad en la fiscalía, no sería raro que le suelten la mano. Y eso suelen hacer. Los amigos de las embajadas suelen hacer eso. Le sueltan la mano a la gente que les ha sido útil hasta cierto momento. No hay indicios, digo, aquí estoy haciendo cuestiones muy conjeturales, ¿no? Yo no tengo indicios, o no he visto indicios que digan que por ahí van a ir las cosas, pero claro, ella ha reaccionado bajo la premisa que era de que la mejor defensa es el ataque, entonces ha empezado golpeando fuerte y habrá que ver qué es lo que ocurre durante el juicio, pero efectivamente si la correlación de fuerzas logra cambiar en la Asamblea Nacional, me parece que ahí sí puede tener problemas. Creo, o sea, de todos modos, creo que, por lo que te decía hace un momento, esto del allanamiento a estos jueces de la Corte Nacional, sí genera
sí se vuelve un hito, digamos, que marca una diferencia respecto a lo que ha sido la gestión anterior. Me parece que hay varios sectores de la derecha que están cuestionando esto, ¿no? Que están viendo como algo que es inadmisible, que es excesivo y que está poniendo en riesgo. Y la misma gente que le ha apoyado a ella. Por ahí leía a un Ramiro Ávila, me parece, criticarla. El colega de la Andina, debe ser él. Pero sí, o sea, digamos, sectores que no se han caracterizado precisamente por criticar a la fiscal. Me parece que ahora sí han mostrado una línea de crítica, porque creo que evidentemente ya, más allá de que esta ha sido una norma de comportamiento de la fiscal, que a mí me extraña que la fiscal, que recién ahora haya sectores que presten atención a las arbitrariedades de la fiscalía, pero de todas maneras sí hay que reconocer que lo que hizo en estos días es ya excesivo. O sea, o pongámoslo de esta manera, ¿qué tan excesivo será lo que hizo en estos días que inclusive la gente que aplaudía sus arbitrariedades antes ahora ya dice, no, esto es demasiado? La critican. A la medida de cuán arbitrario es lo que acaba de hacer. Entonces me parece que eso podría también poner en alerta a ciertos sectores que respecto de que es necesario empezar a ver con algo de distancia a la fiscal. O sea, yo creería quisiera creer, digamos, que en la derecha hay sectores que más allá inclusive del anticorreísmo que pueden profesar, son capaces de equilibrar las cosas, tomar distancia y darse cuenta que ser anticorreísta no es aplaudir las arbitrariedades en términos democráticos, quiero decir, ¿no?, de Diana Salazar. Y que en este momento podrían tomar distancia y podrían asumir una posición crítica que nos haga ver que para restituir la institucionalidad de este país es indispensable reordenar y cambiar completamente el modo en que la Fiscalía ha venido actuando. David, quiero agradecerle por el tiempo para conversar con nosotros acá en Ecuador en Directo. No, muchísimas gracias, Jaime y Carla. Siempre un gusto. Que tengan un buen día. Gracias a David Chávez, docente universitario, analista político, conversando con Ecuador en Directo.